Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte del conversatorio Filosofía y Educación Bases para el siglo XXI. Este conversatorio que organiza el Colegio Mexicano de Profesionales para la Investigación Educativa, el COMPIE, la Alianza de Maestros Querétaro y la UBAC Estado de México. Un conversatorio pues muy actual, con temas de filosofía, con temas de educación siempre muy vigentes. Y la semana pasada quedamos con un excelente sabor de boca. Estoy segura que hoy no será la excepción. Aparte tenemos a grandes personalidades invitadas que son personalidades pues conocedoras del tema, y ya lo decía también la semana pasada, no solamente conocedoras del tema, sino que este ambiente de la educación pues hace que se unan lazos entrañables de trabajo en equipo, y pues yo le tengo mucho cariño a quienes nos van a acompañar también el día de hoy, ¿no? En este conversatorio me gustaría saludar al doctor José Antonio Cabello. El doctor José Antonio Cabello vamos a tener un tema de conversación con él, que es filosofía, conocimiento y pensamiento crítico en la educación. Y antes de presentarlo, me gustaría saber si nos está acompañando alguien de COMPIE para dar algunas palabras de bienvenida, o arrancamos directamente con la participación del doctor. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con con esta primera participación. Para ello me gustaría comentar un poco acerca de la semblanza del doctor José Antonio Cabello, que realmente es una semblanza muy, muy rica, y se van a dar cuenta por qué es nuestro invitado el día de hoy. Él es licenciado en Filosofía por la UPAEP, en Ciencia Política por el Christendom College y maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO. Él es doctor en Educación por la Universidad Marista de Guadalajara y tiene una especialidad en Hacienda Pública Municipal por el INDETEC, y en Política y Gestión Educativa, por Flaxo. Es egresado del programa para altos funcionarios de gobiernos estatales y locales en Harvard, y es egresado también del Seminario para Estudios de Instituciones Occidentales de Notre Dame, y egresado del curso de Gestión Inteligente de Ciudades por la Universidad Complutense de Madrid, así como del Diplomado de Filosofía en la Educación por el CISAB. En el sector público también se ha desempeñado como director de Programación y Proyectos Especiales del Ayuntamiento de Guadalajara, director general de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado de Jalisco, ha sido diputado local, diputado federal y director general de Educación del Ayuntamiento de Guadalajara, así como presidente del Consejo Estatal de Participación Social del Estado de Jalisco y director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Fue presidente del Consejo Asesor del Centro Estatal de Estudios Municipales en Jalisco, y también fue presidente de la Comisión de Democracia y Paz de la Confederación Parlamentaria de las Américas del 2001 al 2006, así como miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, y ha sido editorialista en los periódicos El Porvenir, ABC, periódicos de Monterrey, así como en El Occidental de Guadalajara. En el sector privado ha sido director académico de la UVM Guadalajara Sur, y así como vicerrector académico y luego rector del Instituto de Estudios Universitarios en Puebla. Actualmente es el encargado de la División Económico-Administrativa de la Universidad Tecnológica de Querétaro, así como consejero en el Consejo Técnico Ciudadano para la Mejora Continua de la Educación en Jalisco. Ha sido profesor de asignatura en diversas instituciones de educación media superior y de posgrado. Bueno, pues con esto nada más les antecedo que va a ser una delicia escuchar al doctor José Antonio. Muchísimas gracias por acompañarnos, y pues adelante, te escuchamos. No, pues al contrario, primero que nada, con el gusto de saludarte y agradecerte a ti y por supuesto a Sara y a todo el equipo organizador la muy gentil invitación que me hacen para pues, simplemente platicar sobre temas de interés común, de interés para todos nosotros. Y bueno, pues de verdad que agradezco la invitación y la oportunidad de platicar. Pues como lo he comentado, pues simplemente es un tema, el de la educación, el que nos importa a todos. Y bueno, el que la educación sea un tema de interés para todos, digamos que es bueno y es malo. Es bueno porque pues habla de la relevancia que tiene el tema,
de la referencia casi siempre permanente que en muchos ámbitos hacen de la importancia que tiene la educación, pues casi para todo, ¿no? Para la estabilidad emocional de las personas, para la formación de ciudadanos, para el emprendimiento, para muchísimas cosas, para las cuestiones ambientales, en fin. Y bueno, eso es bueno, pero quizá también corre el riesgo de que la permanente referencia a los temas de educación, pues corren el riesgo de ir generando, pues, un par de cosas al menos. Por un lado, el que se vayan generando y reafirmando una gran cantidad de lugares comunes que en torno a la educación se van diciendo. Y por otro lado, el que, como dice Frank Furedi, un sociólogo británico que me parece muy interesante sus planteamientos, dice que la educación acaba siendo como una especie de artículo todoterreno que sirve para todo y es como un comodín que se mueve con mucha facilidad para muchas cosas. Esto, insisto, puede ser bueno y puede ser malo porque de repente se distorsiona la noción de educación. Y en ese sentido, me parece que tenemos que rescatar la noción de educación para recuperarle su sentido original o cuando menos el más relevante. Y creo que aquí este conversatorio sobre filosofía y educación me parece que puede ser muy interesante porque justamente la filosofía, la filosofía no nada más es buena que esté presente en el ámbito de la educación por los efectos buenos que tiene para aquellos que la estudian, alumnos que toman materias de humanidades o materias de filosofía, de lógica o algunas otras por el estilo. Eso es muy bueno, por supuesto. Pero además de esto, la importancia de la filosofía en la educación también tiene que ver para efectos, digamos, de quienes enseñan, de quienes dirigen instituciones educativas, de quienes definen modelos educativos. Porque, como dice Hirsch, el problema en buena parte de las dificultades que enfrentan los sistemas educativos en el mundo no es un problema fundamentalmente de gestión. Y yo agregaría, tampoco es un problema de presupuesto. El problema, según Hirsch, más grave que tiene la crisis que se vive en el mundo en el ámbito educativo es una crisis de ideas, es una crisis de modelo, es una crisis de planteamiento, es una crisis de filosofía. Y en ese sentido, insistiría en la idea de que la filosofía y la educación van muy de la mano, insisto, no nada más por los efectos formativos que esto pueda suponer, sino también porque hace las veces de orientadora para efectos de definir lo que es un modelo educativo, vamos a llamarle, pues bueno, exitoso, eficaz, que logra aprendizajes, ¿no? Y en ese sentido, diría que es importante identificar la verdadera esencia de la educación y digamos, rescatar este significado original o primordial de la educación. Eh, Diríamos que la educación, la noción de educación es compleja, es polisémica, es rica, porque podemos referirnos a ella de muchas maneras y en muchos contextos. Podemos hablar de educación como si fuera instrucción, podemos hablar de la educación como si fuera capacitación para el trabajo, podemos hablar de educación formal o informal, en fin, se pueden decir de muchas maneras. Y esto genera, primero hace evidente la complejidad del término, pero además también genera confusión, porque con frecuencia podemos estar hablando de una cosa refiriéndonos a otra. A la educación le pasa lo que le pasa a palabras como libertad, como amor, como democracia, a las que todo mundo le atribuye significados o interpretaciones diversas dependiendo del contexto, dependiendo la formación personal, la circunstancia que se vive, etcétera, ¿no? Y por eso es importante, me parece, que se defina con mucha precisión a qué nos referimos con educación. Y yo sé que estamos entrando a un terreno pantanoso, a un terreno por lo menos opinable, pero me parece que al menos sí es conveniente perfilar dos, tres ideas que sin que sea excluyente de otras más, sí hagan referencia a una parte fundamental de lo que podríamos entender por educación. Eh, y en ese sentido, diría que insistiendo en el hecho de que a lo mejor puede no agotarse en esto, pero entre otras cosas, la educación tiene que ver precisamente con la transmisión. Es decir,
El proceso educativo, cuando al menos me refiero al proceso educativo formal, es aquel proceso en el que alguien le enseña algo a alguien que lo aprende. Es decir, digamos que si quisiéramos reducir a su mínima expresión el hecho educativo, tendríamos que definirlo más o menos en esos términos. Y esto ya plantea de alguna manera como algunos componentes, ¿no? Eh, y esto digamos que siempre se había manejado más o menos así. Sin embargo, como que hay un momento en la historia de la humanidad y en la historia de las ideas en donde hay una especie como de quiebre, digamos. Y me refiero justamente un poco en el momento en el que Descartes, con su Emilio, hace un planteamiento, pues, digamos, vamos a llamarle disruptivo para utilizar palabras contemporáneas, y que rompe con la tradición de la filosofía y de la historia del pensamiento, quizá teniendo como antecedente a Descartes, en donde ya invierte, digamos, la fórmula, y en esa inversión de la fórmula puede haber elementos también muy convenientes. Por ejemplo, el darle un mayor protagonismo al niño, el generar, digamos, algunas ideas o algunas referencias con el hecho de el contacto con la naturaleza, por ejemplo, entre otras más que se puedan mencionar. El problema con un planteamiento como este es que, llevado a sus últimas consecuencias, cosa que de hecho ocurrió a lo largo de los años, es que se empieza a generar modelos educativos que acaban teniendo un efecto de desplazamiento. Y entonces, en un afán, por ejemplo, de resaltar el protagonismo del niño en el proceso educativo, con frecuencia se puede llegar a casos de referirnos al docente en una visión, digamos, bastante reducida, bastante marginal. Y ahora todos estaremos de acuerdo en que la idea de docente que se tiene actualmente en los modelos educativos contemporáneos es la idea de un guía nada más, de un facilitador, de un acompañante, de una persona que facilita, y ya el rol del docente, entendido como alguien que transmite conocimientos, como alguien que enseña, ya no nada más está marginalizada, sino además hasta está vista con sospecha. Y me parece que, digamos que ni un extremo ni en el otro. Yo creo que hay que, como dice Aristóteles, pues la virtud está en el justo medio, en el punto medio, y entonces tenemos que tratar de conciliar, digamos, estas dos posiciones que acaban siendo antagónicas indebidamente, para tratar de darle el debido peso a esta relación dialógica, digamos, que hay entre alumno y maestro, entre enseñanza y aprendizaje. Pero en este sentido, digamos, los modelos educativos contemporáneos, que contemporáneos me refiero pues desde Rousseau para acá, es decir, ya no son tan nuevos, y sobre todo los que se generaron con motivo de la escuela activa allá por los tiempos de John Dewey, y todo lo que se desprendió de esa corriente pedagógica, eh, que pues va generando un planteamiento educativo que privilegia unas cosas y margina otras. Hasta ahí, digamos que no habría problema. Hasta ahí podríamos decir, bueno, está bien, es un planteamiento novedoso, es un planteamiento disruptivo, es un planteamiento original, y hasta ahí podríamos aceptarlo como bueno. Sin embargo, me parece que más allá, y aquí lo digo siguiendo a Gregorio Luri, más allá de las bondades que pueda tener en el papel, digamos, un modelo educativo, más allá de la nobleza de los objetivos que se puedan plantear, de la nobleza de las intenciones que se puedan tener, hay que voltear a ver los resultados. O sea, si un modelo educativo puede ser muy noble y muy bien intencionado, pero no logra lo que se propone, pues yo creo que es momento de cuestionarlo, es momento de revisarlo. ¿Para qué? Pues precisamente para que logre lo que se propone. Bien dice el dicho por ahí que el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, no basta para calificar como bueno a un modelo educativo nada más por la rectitud y por la nobleza de sus intenciones, sino también por los resultados que logra. Y en ese sentido, si hacemos un pequeño repaso del estado en el que se encuentran los sistemas educativos en el mundo,
por supuesto, habría que decir primero que nada el caso de México, pues tendríamos que decir que los resultados dejan mucho que desear. Por ejemplo, si revisamos los resultados y la posición de México en las evaluaciones estandarizadas, como puede ser Planea o como puede ser PISA, pues nos vamos a dar cuenta que los números son bastante preocupantes. Menciono rápidamente algunos. El 90% para el caso de Planea 2017 en media superior, el 90% de los evaluados en matemáticas se encuentran en los niveles más bajos, que son los niveles 1 y 2. El 62% también en lengua y comunicación se encuentran en los niveles más bajos. No se diga estados como Chiapas, por ejemplo, en donde los porcentajes llegan a 95% en matemáticas y 85% en lengua y comunicación. En PISA, por ejemplo, en PISA 2018 para México, el 1% de los estudiantes mexicanos mostró habilidades avanzadas en lectura, o sea, solamente el 1%. Solamente el 1% de los estudiantes mexicanos tiene resultados comparables con China y con Corea, por ejemplo, ¿no? Hay que decir con pena que México se ubicó en los últimos 3 lugares del ranking de habilidades. El 1% de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos en un área determinada. Y así podríamos ir mencionando algunos otros datos, me quedo con uno más, que el 0.7% de los evaluados es capaz de distinguir entre hechos y opiniones. Y así podríamos ir diciendo una serie de cosas. Y entonces, el gran problema con los modelos educativos contemporáneos es que si bien pueden ser políticamente correctos, pueden ser románticos, digamos, en sus planteamientos, atractivos, seductores, el problema es que la evidencia dice que el resultado ha sido pobre. Y hay que decir también que estos modelos educativos que son pretendidamente novedosos, hoy todos los modelos educativos calificados como innovadores, pues justamente están caracterizados por algunos rasgos que de novedosos no tienen absolutamente nada. Tienen al menos un siglo, y si nos vamos un poquito más lejos, nos tendremos que ir hasta Rousseau. Entonces, pues ni son novedosos y ni son eficaces. Entonces yo creo que hay que evitar, digamos, caer en lugares comunes de tal manera que no, primero, no, digamos, caigamos en una situación noble en la intención, pero mal en el resultado y con los resultados que, insisto, ya hemos mencionado. Tan no son novedosos que podemos encontrar críticas a estos planteamientos a lo largo del siglo pasado. O sea, Vasconcelos, Hannah Arendt, por solo mencionar a dos críticos desde la década de los 20, 30 del siglo pasado, como en la década de los 50 para el caso de Hannah Arendt, y no digamos algunos otros críticos mucho más cercanos a nuestros tiempos. Entonces, por eso es importante que, otra vez, con la ayuda de la filosofía, pues nos demos a la tarea de recuperar, digamos, cuáles pueden ser los rasgos característicos de un modelo educativo, pues que ponga condiciones para que la educación logre su propósito, porque con frecuencia pasa que medimos el logro académico más por los niveles de escolarización que tenemos en nuestros alumnos y no por los niveles de aprendizaje. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el esfuerzo agresivo, digamos, en el buen sentido de la palabra, que el gobierno federal promueve para ampliar la cobertura a través de la creación de universidades por todo el país, entre otras cosas, pero con una calidad educativa bastante cuestionable. Es decir, hay un esfuerzo claramente por escolarizar, pero sin que esto vaya acompañado de la eficacia, del logro académico y por lo tanto de aprendizajes. Y si esto ocurre así, entonces lo que está pasando es que estamos solamente escolarizando y estamos haciendo inviable el hecho de que se logre lo que la educación ofrece. Siempre se dice que la educación logra movilidad social, pero la logra en la medida en que genera aprendizajes, lo logra en la medida en que es eficaz.
si la educación solamente escolariza, pero no forma y no es eficaz en cuanto a aprendizajes y en cuanto a logro académico, entonces la educación no logrará esta movilidad social y por lo tanto condenará a aquello que decimos con frecuencia, que origen es destino. Es decir, aquellos que han nacido en un estatus social y cultural y económico, ahí se quedarán o en todo caso seguirán agrandándose la brecha de la desigualdad. ¿Por qué? Pues porque cuando los modelos educativos desplazan conocimiento, desplazan al maestro, desplazan contenidos, desplazan la evaluación, van, van cayendo, digamos, en el discurso pedagógico moderno, pero sin lograr lo que se proponen. Y esto, insisto, tendría un efecto muy negativo en términos académicos, pero además un efecto muy negativo en términos de sociales y culturales. Estaría pasando lo que algunos autores, como Hirsch nuevamente, llama el efecto Mateo. ¿Cuál es el efecto Mateo? Pues es el que hace referencia a esta idea planteada en el Evangelio, que dice algo así como que a los que tienen se les dará y a los que no tienen se les quitará hasta lo que cree que tienen. ¿Por qué? Porque modelos educativos que no se orientan en el conocimiento, cuya filosofía educativa es una filosofía más cercana a los planteamientos de la escuela activa, lo que acaban generando es planteamientos idealizados, románticos, políticamente correctos, pero pedagógicamente desastrosos, que no logran lo que se proponen. Y en ese sentido, estaríamos condenando, digamos, sobre todo a la gran mayoría que son los que requieren del servicio de educación pública, a modelos educativos que en vez de reivindicarlos y en vez de eh, ponerlos en condiciones de la movilidad social y cultural y económica, simplemente estarían siendo víctimas, digamos, de una mayor desigualdad. Porque estos modelos educativos, principalmente los activos, son buenos. Yo no quiero, digamos, condenarlos absolutamente, pero me parece que son buenos para ciertos segmentos, para ciertos niveles, porque son buenos para quienes tienen capital cultural, para quienes tienen respaldo en casa, en donde hay padres profesionistas, en donde hay libros en casa, en donde se utiliza un vocabulario amplio, en donde hay recursos adicionales y capacidad para complementar la formación académica que se recibe en la escuela. Pero si la escuela da muy poco, habrá quienes, los de clase media y alta, tengan manera de compensar esa deficiencia, pero la gran mayoría no tendrá el recurso suficiente ni las posibilidades ni los medios para compensar lo que la escuela no da, porque el niño de clase media baja y baja solamente tendrá lo que la escuela le da y difícilmente podrá tener algo adicional a ello. Y es por eso que es muy importante que promovamos modelos educativos que privilegien el conocimiento, porque cuando hay transmisión de conocimiento, cuando hay aprendizaje, es cuando hay eficacia, es cuando hay logro académico, es cuando hay movilidad social, es cuando hay competencia. Y eso es muy democrático porque iguala a todos a la alza. Es decir, si un planteamiento educativo que le apuesta al conocimiento y a la transmisión del conocimiento, eh, digamos que iguala a todos a la alza y por lo tanto cierra las brechas de la desigualdad económica, social y cultural que dominan en nuestra sociedad, en México y en muchos lugares del mundo. Es por eso que nos parece que es muy importante, pues digamos que reivindicamos un modelo educativo de estas características. Yo estaría cerrando aquí para no alargarme mucho, porque creo que ya estoy en tiempo, y bueno, me quedo a la orden para comentarios adicionales. Gracias, muchas gracias, doctor. De verdad que qué corto se hace el tiempo cuando estás disfrutando, aunque nos llevamos un poco de regaños ahí, los que estamos en el tema de la educación. La verdad es que, No, no, bueno, anoté aquí un montón de frases, ¿no?
frases matonas, diría yo, con todo respeto para tu exposición, pero eso de los métodos, ¿no? Los métodos políticamente correctos, pero pedagógicamente desastrosos, qué daño nos hacen, ¿no? Qué daño nos hacen a México, el no tener resultados, o sea, el no trabajar por resultados, pues ahora sí que no abusemos de esa nobleza, ¿no? De esa nobleza, por decirle en un buen sentido, pero pues ese pecado, yo creo que ese miedo que tenemos, doctor, no sé cómo lo veas tú, pero es ese miedo a educar a la gente a pensar porque nos pueda rebasar, ¿no? Porque nos pueda rebasar. Me encantó ese paralelismo que también haces con con el Emilio y el pensamiento disruptivo, actual. México creo que tampoco, digo, no terminaría ahorita de decir las reflexiones que me hiciste pensar, ¿no? México que no está preparado para esta escuela activa, cuando en casa no hay ese lenguaje, cuando en casa no tenemos ahorita papás con esa formación, compartimos el espacio de trabajo, que es la Universidad Tecnológica de Querétaro, el doctor y yo, y sabemos que en una universidad de una ciudad pues preparada, que de una ciudad en crecimiento, el 70-80% de nuestros alumnos son primeros profesionistas de casa, por lo tanto, no está lista México para una escuela activa en donde se complemente con la formación de casa. Y bueno, ¿no? Esa opinología que ahora está también tan en boga, que hace que no distingamos entre los hechos y la opinión, tan grave que se me hace bien un tema de espacios relativos, ¿no? Pero bueno, adelante, yo tendría mucho que comentar. No, pues fíjate, esto que comentas efectivamente es muy importante y me hace justamente abordar una idea adicional que tiene que ver, pues bueno, con esto que hemos planteado, pero también con el hecho de que como estos modelos educativos tienden a desplazar el conocimiento, tienden a desplazar contenidos, caen en el formalismo, es decir, se preocupan más por enseñar la forma que el fondo. Son inclusive el modelo educativo que promueve el actual gobierno federal, así lo dijo en su momento el entonces secretario de Educación, son modelos que le llaman mínimamente invasivos. ¿Y mínimamente invasivos de qué? Pues de contenidos, de docente, de evaluación, y bueno, ¿qué es lo que genera? Pues vaciamiento, es decir, y entonces en el discurso dice, queremos formar jóvenes que tengan pensamiento crítico. Eso se aplaude, eso se aplaude. El asunto es que cuando tú enseñas pensamiento crítico sin contenidos, lo único que estás propiciando es que el joven opine. Pero la opinión... Y nos encanta, ¿eh? Nos encanta opinar. Claro, pero la opinión es pensamiento crítico. La opinión es una afirmación personal, subjetiva, relativa, pero no distingue la realidad. Entonces, queriendo formar jóvenes, niños y jóvenes con pensamiento crítico, lo único que estamos haciendo es, pues, formar opinólogos. Exacto. Y esto tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, ¿qué es la ciencia? La ciencia es el conocimiento sistemático y cierto de las cosas por sus causas a la luz de la razón. Es decir, el avance científico que como humanidad nos debe importar no se gesta en modelos educativos que vacían el conocimiento, que desplacen el conocimiento y que lo sustituyen por competencia, por habilidad, entre otras cosas, cayendo en el error que ya Hannah Arendt mencionaba desde el 54, en el hecho de que vacía contenidos y asocia aprendizaje con actividad, y además asocia actividad con actividad motriz. Yo sería de la idea, o sea, yo digo, pensar es una actividad, sí, pensar es una actividad, pero en la escuela activa, el pensamiento, la lectura, etcétera, es vista como algo pasivo. Acabo de tomar un curso en una institución muy prestigiada a nivel nacional particular sobre escuela activa y así, con todas sus letras, se hacía evidente un desprecio por el libro, se hacía evidente un desprecio por la evaluación, por los contenidos, y quieren formar expertos con lecturas de 2 cuartillas, con mini proyectos y con videos de 3 a 5 minutos. No me cuadra cómo una institución pretende formar expertos, porque así lo dice, a través de estas 3 vías, videos de 3 minutos, lecturas de 2 cuartillas y mini proyectos. ¿Por qué? Porque viéndolo como un logro.
aparte. Ah, claro, claro. O sea, el reto que teníamos los que tomábamos ese curso era grabar un video de 3 minutos. Uno de 5 ya era un video largo. Una lectura de más de 2 cuartillas ya era una lectura onerosa. Y Ujú, así se pretende formar expertos. Bueno, pues vas a formar personas que tengan una generalidad ujú. sobre algún saber, sobre alguna cosa, pero con una pobreza de contenidos. ¿Qué es lo que hace Singapur y qué hacen los países asiáticos? Le apuestan al conocimiento. Por eso, Singapur hoy es la joya de la corona en el ámbito educativo. Ya no es ni siquiera Finlandia, ya no son los países nórdicos, es Singapur, son los países que le apuestan al conocimiento. Claro, claro. El conocimiento, o sea, y esto lo podemos ver en la taxonomía de Bloom o en otras más. O sea, ciertamente en una taxonomía las habilidades superiores son más importantes. Evaluar, analizar, no las recuerdo todas, pero las habilidades Entiendo. superiores son las más importantes. Las primeras son las menos importantes y en esas creo que está la de conocer, por ejemplo. Es la primera, sí. Así es, el asunto es que esto se puede entender de dos maneras, como la menos importante o como la más importante. Ujú. O sea, es la menos importante porque en la jerarquía es la primera, pero es que es condición para los demás. Claro, Porque claro. tú no puedes evaluar, analizar, juzgar, comparar, etcétera, si no la conoces. Entonces, el que sea la primera no es porque sea la menos importante, sino yo diría que es porque la que más. Ujú. En la universidad y en otros lugares hemos escuchado mucho esta idea de que es que lo importante es que apliquen el conocimiento. Sí, pero si no existe el conocimiento, pues ¿qué aplicas? Exacto, Y exacto. este modelo de competencias es muy bueno. El problema es que ha generado un efecto rebote. Ha generado el efecto de que, como antes era, según, también en la caracterización que se hace de la escuela tradicional, se cometen muchas injusticias porque se caricaturiza mucho. Y entonces se dice, ah, es que la memorización, el maestro que no enseña nada, el maestro que nomás regaña. Bueno, eso está mal, pero esa no es la característica de la escuela tradicional. Esa es la característica de una mala práctica educativa. Es. Este, entonces, ahí en esa caracterización hay mucha imprecisión y mucha injusticia. Y bueno, pues ahí da para muchos también comentarios y análisis que, bueno, no quisiera abundar tampoco tanto. Ay, pues la verdad es que, insisto, un gusto escucharlo, doctor, y me da mucho gusto que tenemos aquí en pantalla colegas y amigos de la educación que estoy seguro que quieren intervenir. No sé, Adelante. maestra Catalina, doctora Sara, maestra Cari, quisieran comentar algo a nuestro ponente para dar paso también a nuestra siguiente Adelante. participación. Ay, gracias, muchas gracias por su participación, doctor, muy No, interesante. Yo quisiera preguntarle cuál es su opinión respecto a esta postura que estamos viendo en los modelos educativos de romantizar al modelo y al alumno como si fuera como un ángel así impoluto, claro, ¿no? sí, ¿De dónde viene esa carga que tienen ahora los modelos educativos que nos hace tener como más pensaciones que conocimiento, ¿no? Así como sí, un revoltijo así de ni pienso, ni creo, ni conozco, pero claro. es como un amasijo sentimental. Entonces, ¿cuál Sí, sería su opinión? ¿De dónde viene esto? yo creo que viene de Rousseau. Yo creo que viene del Emilio de Rousseau, en donde se romantiza al niño, donde pero además se le romantiza, pero con dolo. O sea, Rousseau es muy diverso y hasta contradictorio en algunos temas, pero Rousseau dice pues, que el niño crezca porque el contacto con la naturaleza lo va a educar, cualquier intervención es dañina, la ciudad lo corrompe, es un enemigo del libro, o sea, el niño tiene que aprender solo, pero al mismo tiempo dice que el maestro, pues ocultando la intención, y en el fondo sería engañándolo, lo está controlando. O sea, ahí hay engaño, ahí hay manipulación. Entonces es una cuestión muy contradictoria y paradójica porque se romantiza al niño y se le atribuye una centralidad en el proceso educativo que es ficticia, porque en el fondo está siendo manipulado por el maestro que ocultando sus intenciones, lo hace hacer cosas que el niño ni siquiera tenía pensado hacer, ¿no?
Entonces, allá hay un doble discurso, tan grave como pernicioso. Pero yo creo que el origen está ahí. Y bueno, pues se ha venido manifestando de muchas maneras. El efecto, el síndrome Peter Pan, el paidocentrismo que le llaman algunos, la efebocracia, en fin, toda esta idea de privilegiar al niño. Yo lo que digo es, y esto lo digo también siguiendo a Vasconcelos, o sea, yo no soy de los que piensan, y sé que soy políticamente incorrecto y que algunos me van a señalar, yo no soy de los que cree que el niño es el centro del proceso educativo. Exacto. El que está al centro del proceso educativo es el maestro, porque el maestro es el que está en medio, está al centro entre el alumno que no sabe y el contenido que transmite, entre el no saber y el saber, entre el pasado y el futuro. O sea, el que está en medio es el maestro. Eso no significa que el alumno sea importante. Yo lo que digo es que el alumno es el principio, el sujeto y el fin del proceso educativo, pero el maestro está al centro. Muchísimas gracias, de verdad. No sé si alguien más quiera comentar algo. Aquí, estamos todos escuchando con mucha atención. Doctora, no sé si quisieras comentar algo para poder, agradecer. Y bueno, antes de que se me pase, yo quisiera agradecer, doctor, que me hayas presentado en mi caso a Gregorio Luri, ¿no? Ensayista, filósofo y pedagogo, como yo. Sí. Pedagogo de Navarra, totalmente actual. Bueno, él todavía sigue escribiendo y compartiendo mucho de esto. Así es. Así De es. verdad, para mí ha sido una epifanía conocerlo y te lo agradezco mucho, Sí, mucho. Y todo lo que he gracias. aprendido, esto que comentas acerca del eje de la educación, lo que nos has comentado acerca de es el ir, bueno, los maestros como facilitadores, guías, y no estoy hablando de un sentido de Montessori que hablábamos hace 8 días, sino como nada más ser un ente que muestra un conocimiento y no que enseña y educa, ¿no? Eso me parece también fundamental en la educación. Doctora, por favor, interrúmpeme que me voy a quedar aquí hablando. Sí, ya quiero comentarle al doctor José Antonio que desde mi punto de vista, entre todas las confusiones que se maneja, es un traslape de las épocas históricas y de los planteamientos, ¿no? La pedagogía contemporánea, la pedagogía del siglo pasado, se le ha llamado la pedagogía nueva o activa, ¿no? Pero algunas de estas corrientes, algunos de estos modelos, pues más bien son del anterior, ¿no? Del siglo anterior, no precisamente contemporáneo. Pasa lo mismo hoy con los planteamientos del constructivismo, ¿no? Del cual tengo muchas críticas, pero no las voy a hacer ahorita, solamente mencionar. El constructivismo está basado en una psicología, ¿no? La de Piaget, dicen los que estudian y promueven este tipo, ¿no? O este modelo. Y en Vygotsky, ambos personajes, pues más bien son contemporáneos. Y Vygotsky, diría yo, un poco hasta del siglo anterior, ¿no? O sea, trae ideas todavía muy, muy, muy atrasadas y hoy en el siglo XXI se presentan como la novedad. Pero además, lo que no me cabe en la cabeza es cómo han combinado estas ideas con el tema de las competencias. Claro, sí, claro. ¿No? Y que son planteamientos contradictorios. Por eso digo, hay un traslape y un enredo de las teorías pedagógicas que nos llevan a las consecuencias que usted ya señaló. Así es. Y que por lo tanto hacen ver un futuro muy complicado para las nuevas generaciones, porque ciertamente estos pequeños no van a poder reponer su tiempo para estar a la altura de unos conocimientos, de un saber y de un saber hacer, ¿no? Que hoy se exige también tanto. Entonces, pues le agradezco mucho su comentario al respecto. No, con mucho gusto, al contrario. Me permito recomendarles la lectura del texto que ponía ahí en el chat, un texto de Julián de Zubería, un pedagogo colombiano, que se llama De la Escuela Nueva al Constructivismo, de editorial Neisa. Se lo recomiendo mucho, yo por ahí tengo un resumen, igual se los comparto, pero hace una crítica desde mi punto de vista muy, muy dura, pero rigurosa, justamente a la escuela nueva, a la escuela activa y al constructivismo. Identifica ahí sus áreas vulnerables, donde pues
comete ahí algunas, pues, errores de apreciación, errores, digamos, teóricos, que bueno, me permito compartirlo con ustedes para su discusión, para su reflexión, etcétera. Muchas, muchas gracias. Bueno, a mí me va a permitir compartir una anécdota, pero después de todo lo que nos has compartido, doctor, es de las personas que más lee, que conozco, y siempre nos comparte lecturas, y siempre caemos en ese error de lo que él acaba de decirle, nos las puedes pasar subrayadas o en resumen, y buscamos ese resumen o las lecturas subrayadas o en video de 3 minutos, pero bueno, es que la capacidad de leer que tiene el doctor, la verdad es que es difícil de alcanzarla, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad que gracias por compartir con nosotros, para COMPIE, para la Alianza de Maestros Querétaro y para la UBAC, Estado de México, pues es un honor poder compartir contigo en este conversatorio y te agradecemos muchísimo. No sé si quisieras darnos algún mensaje final. No, pues al contrario, yo agradecido de verdad con la invitación que muy gentilmente me hacen. De verdad que el poder platicar de estos temas que nos interesan a todos y además con un grupo de especialistas, de gente que sabe, que conoce de la materia y que pues da la ocasión para pues generar un diálogo rico, que ciertamente es limitado por el tiempo, pero ya habrá ocasión de hacerlo de otra manera, pero pues por esa razón yo más bien agradecido por la oportunidad y espero que pues que haya podido pues poner algunas ideas sobre la mesa que sirvan para su reflexión personal y para el conversatorio que ustedes han organizado. Seguramente, pues una vez más, gracias. Y con esto damos paso a la segunda parte del conversatorio del día de hoy, que tenemos a la maestra Karina Tobar Castillo. Ella nos acompaña el día de hoy para platicarnos acerca de la filosofía para niños, para la formación de un pensamiento crítico. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy. Me voy a permitir presentarla para que la conozcamos un poquito más y sepamos quién está compartiendo hoy con nosotros. Karina Tobar Castillo es egresada de la Escuela Normal número 3 de Ciudad Nezahualcóyotl, de la licenciatura de Educación Preescolar. Estudió la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Azteca de Chalco y actualmente se encuentra cursando la maestría en Investigación de la Educación en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Ha sido docente de grupo, asesor metodológico de diversas zonas escolares de educación básica en el Estado de México, coordinadora académica en la Subdirección Regional de Educación Básica en Nezahualcóyotl, y ella ha participado como evaluadora en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, donde ha impartido cursos y talleres para la formación de supervisores, directivos y docentes de educación básica. Ella es miembro de la Corporación de Educadoras de Orienta AC. Muchísimas gracias, maestra, por compartir con nosotros hoy en estos temas que para todos los que estamos en el campo de la educación y convencidos de que de todo lo que hace y genera la educación, pues estamos listos para escucharte. Adelante, muchísimas gracias, maestra. Buenas noches, gracias, Caro. Agradezco la invitación de la doctora Sara Funes al COMPIE, Alma Querétaro y, por supuesto, a la UBAC, Estado de México. Es un gusto poder participar en este conversatorio y acercar a ustedes parte del programa de filosofía para niños. No sé si me pudiera apoyar la doctora Sara con la presentación, por favor. Sí, ya estará lista. Bueno, antes de iniciar, quiero compartir que el primer acercamiento que tuve con filosofía para niños fue hace algunos años cuando era asesor metodológico en el nivel de educación preescolar. En una asesoría académica nos dieron a conocer el libro de Jugar a Pensar, que tiene como base este programa de filosofía para niños. Desde ese momento me pareció una posibilidad para transformar lo que sucede en el aula. Fue a partir de este momento que inicié una búsqueda para conocer y comprender esta propuesta. Ya lo decía el doctor José, es necesario transformar lo que sucede en el aula. Los resultados que tenemos en los últimos años pues no han sido muy favorables, entonces considero que es necesario como docente pensar y repensar nuestro quehacer para poder buscar propuestas que puedan mejorar lo que sucede en el aula y sobre todo los aprendizajes de nuestros alumnos.
Si me puedes apoyar con la siguiente diapositiva, Sara, por favor. Bueno, ¿qué es? Creo que era la anterior, pero no hay problema. ¿Qué es filosofía para niños? Para responder esta pregunta es necesario comentar parte de su historia, en dónde surge y por qué. El proyecto de Filosofía para Niños fue una iniciativa de Matthew Lipman, profesor de la Universidad de Montclair en Nueva Jersey. Él, como catedrático de la universidad, observó que sus alumnos a este nivel participaban con pocos argumentos. Fue entonces que pensó que era necesario enseñar a pensar a los niños para que cuando llegaran a la universidad tuvieran un pensamiento complejo. Lipman fue quien generó el movimiento Philosophy for Children, hoy activo en más de 50 países del mundo. Él comprendió que la filosofía no debía ser una disciplina solo para los grados superiores, como la educación media superior o la universidad. El potencial que tratan las distintas ramas que componen la materia, como la lógica, la ética, la estética, la epistemología y otras más, son de interés para todas las edades. ¿Qué niño o adolescente no ha preguntado por el sentido de la vida, por la muerte, por la verdad, por la justicia? En todas las aulas planean constantemente temas, o los docentes, temas de epistemología. ¿Cómo saber? O de estética. ¿Es correcto lo que se hace o no? ¿Es armónico o disonante? O de la ética. ¿Esto está bien? ¿Cómo actuar? ¿Qué valores me guían? Y no digamos los temas metafísicos que plantean algunos niños desde edades muy tempranas, sobre el más allá, la realidad, las apariencias, la propia existencia y muchos temas más. Los niños por naturaleza preguntan, dudan, cuestionan. Entonces, esto es algo que deberíamos de estar pues considerando los docentes y aprovechar y explotar esas preguntas que tienen que hacer nuestros niños. Por lo cual, él desarrolló un currículum, el cual permite a los niños la reflexión de estas cuestiones en comunidad, cuestiones que podían plantearse en la escuela y podían ser debatidos por todos los miembros de esta comunidad. Hoy en día, este currículum ha sido completado por diversos materiales adaptados a los distintos países y comunidades. Ha sido tanto el impacto que ha tenido que afortunadamente en varios países se ha implementado en España, aquí en México, en América Latina, con grandes resultados. Como propuesta pedagógica, la filosofía para niños se propone enseñar a los niños a pensar por sí mismos. Imagínense qué tan importante es esto, ¿no? De pensar por sí mismos, en lugar de aprender maquinalmente, ya lo decía el doctor, en esta parte de solamente enseñar contenidos, conocimientos o las competencias, que ahorita está el enfoque por competencias de moda, ¿no? O es el enfoque curricularmente que impera en este momento. Pero no es solamente eso, no las habilidades, sino esto va más allá, y aceptar simplemente la autoridad de otros implica pues el tener que pensar por sí mismo. Se parte de la convicción de que los estudiantes aprenden a pensar por sí mismos o alguien más lo va a hacer por ellos, lo que vemos, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice la televisión, por lo que dicen los políticos, otro tipo de personas, y no tenemos los criterios suficientes para argumentar nuestro propio pensar. Por lo tanto, si queremos educar ciudadanos responsables y personas democráticas, debemos empezar cuanto antes mejor. Y la escuela, especialmente, creo que es el lugar ideal para ejercitar las habilidades que nos conducirán a esos logros. La siguiente diapositiva, por favor. Pero, ¿cómo lograr que los niños piensen por sí mismos? Yo creo que este es el gran reto que tiene esta propuesta. Y Lipman refiere que es necesario adquirir el pensamiento complejo desde edades muy tempranas. Este pensamiento está integrado por el pensamiento crítico, el creativo y el cuidadoso. Filosofía para niños, de acuerdo con el planteamiento de Lipman, se basa en estas tres dimensiones del pensamiento. La dimensión crítica, la cual es fundamental para reflexionar, tomar buenas decisiones y resolver problemas de la vida. El pensamiento crítico es un pensamiento que facilita el juicio, el por qué se basa en criterios, es autocorrectivo y sensible al contexto.
Con relación a la dimensión creativa, Lippmann plantea que implica preparar a los niños para un mundo cambiante. El mundo se va transformando y hay que brindarles a los niños las herramientas necesarias para enfrentarlo, y lo hemos visto ahorita con la situación que vivimos en estos últimos años con la pandemia. No hay certezas, las situaciones del cambio climático, las situaciones de violencia, todas estas situaciones que se viven día a día, pues necesitan generar ese pensamiento creativo y crítico en los niños para resolver todas las situaciones que hoy se viven y que no sabemos qué podrán vivir más adelante. Por lo que se refiere a la tercera dimensión, la cuidadosa, tiene que ver con la cordialidad, con el afecto, con la empatía. Se puede estar en profundo desacuerdo con alguien, pero la crítica debe ir dirigida a los argumentos del interlocutor, no a la persona que los formula. El pensamiento cuidadoso implica pensar aquello que es apropiado en una situación determinada. Lippmann considera que la práctica filosófica no puede conformarse con suscitar las opiniones de los participantes en un diálogo, sino también debe suscitar las razones que lo fundamentan. Yo creo que ahí es parte de la idea de Lippmann, no solamente es pensar, sino poder dar razones y tener criterios para poder argumentar lo que se piensa. No se pueden aprobar unas opiniones sin aprobar las razones o argumentos que se dan para justificarlas. La siguiente, por favor. En cuanto a la metodología, se considera que el proceso para incrementar las habilidades del pensamiento en la filosofía para niños se lleva a cabo en las comunidades de investigación o en comunidades de diálogo, entendiendo esta como una sociedad deliberadora implicada en el pensamiento complejo. Ello significa que sus deliberaciones no son meras charlas o conversaciones, son diálogos lógicamente disciplinados. El hecho de que estén lógicamente estructurados no impide su potencial creativo. Aquí se establecen las condiciones para que se dé el pensamiento crítico y creativo, y dicho pensamiento permite alcanzar los objetivos a la comunidad y sus miembros. En las comunidades de investigación debe existir una democracia deliberativa, donde se preparen a los estudiantes para ser ciudadanos de una democracia. El pensamiento crítico puede plantear un problema en el pensamiento creativo, y el pensamiento creativo lo puede resolver. El pensamiento creativo puede plantear un problema que el pensamiento crítico resuelve. Es este juego de los pensamientos al momento de estar dentro de la comunidad de investigación. El pensamiento cuidadoso implica pensar aquello que es apropiado en una situación determinada. Por tanto, la comunidad de investigación es un instrumento pedagógico especialmente adecuado para aprender un pensamiento de alto nivel. Filosofía para niños no pretende formar filósofos, propone hacer filosofía, y el medio para lograrlo es la comunidad de investigación. Esta comunidad de investigación tiene un funcionamiento particular y definido por el mismo programa. Voy a comentar algunas de las formas que se puede generar esta comunidad. Primero, sentados en un círculo o un semicírculo, los alumnos leen en voz alta y por turnos algún capítulo o epígrafe de la novela que les corresponda por edad o por temática. Después, el profesor apunta en el pizarrón las preguntas o cuestiones que a los niños les sugiere la lectura del fragmento leído, así como el nombre de los niños que los proponen. Estas preguntas formarán la agenda filosófica de la clase, es decir, la propuesta de temario, la cual también habría que tener en cuenta para las sesiones posteriores. Enseguida se elige una de las preguntas formuladas. El método para elegir el tema a debatir puede variar. Normalmente se elige el tema que se va a investigar de modo democrático, es decir, mediante una votación del grupo. Sin embargo, también pueden utilizarse otro tipo de estrategias, como por ejemplo agrupar las diferentes preguntas por similitudes, temáticas o de interés. Elegir una al azar, permitir que algún alumno elija el tema o la pregunta, o también puede hacerlo el propio profesor. Posteriormente, los integrantes de la comunidad de investigación filosófica discuten sobre el tema planteado. El profesor debe guiar la discusión y si lo considera conveniente, en esa sesión o en las siguientes utilizará alguno de los ejercicios y planes de discusión que están contenidos en el manual para el profesor que acompaña a cada una de las novelas que propone Lippmann. Finalmente, se realiza una breve evaluación global
y que nos permite generar la dinámica de la clase de ese día y se ve la eficacia de la investigación filosófica, emprendida durante esta sesión. No se evalúa cualitativamente, los niños se van haciendo responsables de su propia participación dentro de la comunidad. Aquí no se pretende generar una calificación, sino que los niños vayan evaluándose y evaluando también la dinámica de la propia comunidad. Sin embargo, cabe señalar que el autor Walter Kohan, que también trabaja esta propuesta, señala que esta forma de iniciar la comunidad no debe verse como pasos o como técnicas a seguir, solo es una propuesta la cual puede ser pensada de otras maneras, porque filosofía para niños no está ajustada a un método o materiales específicos, es una propuesta que invita a la creatividad, como lo señala Walter Kohan, como esta propuesta metodológica se asemeja al trabajo que hacen los artistas. Los materiales, las técnicas están al servicio del músico o del pintor, pero el resultado de lo que hacen va más allá de la técnica. Los materiales y los instrumentos se sugieren no como una receta, sino como una materia plástica para que sobre ella se comience a componer la obra propia. Al momento de enseñar a pensar, se desarrollan habilidades del pensamiento, las cuales Lippmann para su estudio las divide en habilidades de orden inferior y superior. Ya el doctor también mencionaba estas habilidades, pero Lippmann las utiliza o las divide así para su estudio, pero no son, él nos refiere que no son acumulativas. Estas habilidades pueden ser de suposición, de comparación, de inferencia, de juicio, de deducción o de inducción, de clasificación, de descripción o razonamiento analógico, juicios lógicos, presunción, un sinfín de habilidades que en el momento de la comunidad, al momento de dialogar, de generar ese diálogo dentro del aula, pues van desarrollando los niños, no es decir de manera jerárquica, hoy voy a trabajar esta habilidad, no, sino que se ponen en juego durante todo ese diálogo que se va generando en la comunidad de investigación. La siguiente diapositiva, por favor. En relación al currículum, los materiales que propone Lippmann para utilizar en la comunidad de investigación son novelas para los alumnos y manuales para los profesores. Ya lo había mencionado anteriormente, que hay manuales para que los maestros vayan teniendo las herramientas para generar este diálogo dentro de esta comunidad. Con relación a las novelas, estas tienen como protagonistas a niños y niñas que experimentan distintos tipos de cuestiones lógicas, éticas, estéticas y políticas con las que se fomenta pues el pensamiento, la reflexión en todo el momento de la comunidad. Algunos de los materiales que se proponen, por ejemplo, encontramos Hospital de Muñecas, que es para niños de edades de 3 a 4 años, Elfi, que es para niños de 5 a 6 años, Kio y Gus, Pixie, bueno, hay diferentes novelas y son por cierta edad. Empezamos desde la etapa inicial hasta la adolescencia de 15 a 18 años, hay novelas como Mark, donde genera la investigación social y la filosofía política. Ahí ya son temas un poco más complejos para poder dialogar en esta comunidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué la filosofía para niños es necesaria en el aula? Considero que hoy más que nunca debemos transformar la educación. Después de la experiencia que hemos vivido con la pandemia, nos llevó a plantearnos diversas preguntas, como por ejemplo, ¿qué debemos enseñar en la escuela? ¿Debemos continuar implementando el currículum desde un interés técnico o desde un interés crítico, como lo señala Habermas? ¿Qué debemos hacer los docentes para contribuir a la formación de sus alumnos? Creo que son preguntas que no tienen una sola respuesta. Cada docente debe ir construyendo sus propias respuestas y pienso que la propuesta de filosofía para niños nos permite ir reconstruyéndonos a todos los que participamos en la comunidad de investigación. Nos permite aprender a pensar por nosotros mismos, a tomar decisiones argumentadas, utilizando la creatividad y que estas decisiones sean en beneficio del otro, buscando el bien común. Lo comentaba el doctor José Antonio, existe una necesidad de cambio. Los resultados en los últimos años no han logrado cumplir los fines de la educación. Bajo esta realidad es urgente que los docentes seamos críticos de la realidad para contribuir a la formación de nuestras niñas y niños. Quiero cerrar mi participación con esta idea.
Es necesario enseñarles a los niños cómo pensar y enseñarles a pensar mejor cada día. Y pues creo que es un pequeño esbozo de esta propuesta porque finalmente el pensamiento de Lippmann y esta idea, este programa es muy extenso, tenemos que profundizar lo que implica el pensamiento crítico, el creativo y el cuidadoso. Sin embargo, pues en esta pequeña charla, pues quise comentar ciertos rasgos de manera muy sintética de lo que trata la propuesta de filosofía para niños. Y vuelvo a reiterar, creo que es un camino que pudiéramos retomar para poder transformar lo que sucede en el aula, cambiar esta mirada de vivir en el aula solamente temas, contenidos, exámenes, evaluaciones, y que finalmente volvamos a disfrutar, volvamos a esos espacios de ocio para pensar de la realidad que estamos viviendo y enseñar a pensar a nuestros alumnos. Pues muchas gracias por la escucha y quedo atenta a los comentarios. Gracias. Operación en sí de la comunidad de investigación. ¿Cuánto dura, por ejemplo, una sesión de filosofía para niños? ¿Estos materiales que creó Lippmann tienen alguna adaptación cultural? Porque me imagino que él es anglosajón, entonces no sé si hay alguna adaptación cultural o estas novelas son así como siempre las mismas o hay libertad del profesor de escoger la novela, con qué criterio se haría. Y por último, sería si en esta comunidad de investigación los padres de familia juegan algún papel o solo es alumnos, maestros y ya. Esas son mis preguntas. Muchas gracias, maestra. Sí, gracias, Catalina. En efecto, bueno, Lippmann, pues esta propuesta fue a finales de los años 60 y pues creo que ya hay un recorrido histórico que se ha ido transformando. Hay otros autores, como el que mencionaba Walter Kohan, en el cual él nos dice que los recursos son diversos. A lo mejor para Lippmann era sí esas novelas y sí se aplican, están traducidas, pero finalmente solamente una propuesta, yo lo comentaba, no lo tenemos que ver como algo técnico, algo cerrado o pasos para seguir. La creatividad del docente ahí la podemos echar a volar, ¿no? Yo he visto comunidades de investigación en niños de 4 y 5 años, en donde la maestra, pues a partir de imágenes, de Kandinsky principalmente, ella retoma esas imágenes y empiezan a generar ese diálogo con los niños. Hay un libro que se llama Jugar a Pensar, que lo mencioné al principio, de la doctora Angélica Sátiro, donde ella nos menciona cuáles son las habilidades del pensamiento y sugieren algunas actividades con canciones, con algunas películas. Entonces, la diversidad de cómo iniciar esta comunidad puede ser diversa, no es necesariamente las novelas, esa es una sola propuesta que al principio Lippmann manejaba. Y en relación a los padres de familia, pues finalmente yo creo que sí es necesario que tengamos un diálogo con ellos para explicarles que tendremos momentos de la comunidad, porque no es precisamente toda la jornada. Tendría el maestro que buscar un espacio y porque se debe crear ese ambiente para poder pensar, para poder generar cuestionamientos y preguntas. Entonces puede ser de 20 minutos, o sea, eso va a depender de cómo vayan avanzando los niños. Al principio es muy complejo porque veo que los niños de preescolar les cuesta, a pesar de que son por naturaleza preguntan y cuestionan, pero ya cuando van con preguntas muy específicas, les faltan argumentos para poder participar. Entonces, lo decía, es enseñarles a pensar a los niños, que no es cuestión tan sencilla. También, y si nos ponemos a pensar como adultos, hay veces nos cuesta trabajo pensar, pero no solamente es pensar, sino pensar de mejor manera, ¿no? No sé si resuelvo las preguntas, maestra Catalina, gracias. Muchas gracias, sí, muy amable, gracias. Y pues me gustaría poder sugerir algunos libros. Está, por ejemplo, Pensar por sí mismo, de Mitchell Tosi, La Escuela Pública Apuesta al Pensamiento, de Walter Kohan, el libro que les decía de Angélica Sátiro, Jugar a Pensar, es todo un proyecto que se llama Proyecto Noria,
que ella ha implementado en edades de preescolar principalmente, y me parece con una dinámica y unas canciones muy bonitas que pueden ayudarnos a generar ese pensamiento en nuestros niños. ¿Lo repites, por favor? Claro que sí, es el libro de Pensar por sí mismo, de Michelle Tosi, o si no, ahorita lo pongo en el chat. Sí, por favor. La Escuela Pública Apuesta al Pensamiento, de Walter Omar Cohan, y el libro de Jugar a Pensar. Y bueno, principalmente para poder ahondar un poco más en la propuesta, está el libro del Pensamiento Complejo y El lugar del pensamiento en la educación, de Lippmann. Oye, Karina, yo quisiera hacerte un comentario. Fíjate Claro. que en esto de la preocupación por la educación, me ha tocado estar con chicos de prepa, pero he tenido el mismo problema con los adultos de posgrado. Negarse a pensar, porque es muy difícil, maestra. El peor caso fue el que me acabo de encontrar hace unos días aquí en tiempos de pandemia. Salí a comprar 3 cosillas, ¿no? Entonces le pregunté al muchacho cuánto es. Él ya me había dicho, esto cuesta 2 pesos, esto 4 y esto 7. Entonces, al final, ¿cuánto es, no? Para que te pague. Sacó sus manos de las bolsas, porque ya sabes, los chavos traen las manos en las bolsas siempre, y puso 2, 3 y 5. Lo hizo y empezó a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pesos, señor. Yo estaba asustada. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Y no sabes sumar? Sí, sí sé. Son 10 pesos. No, me refiero a no sabes sumar con la mente, hacer el cálculo mental. Es que cuesta mucho trabajo, señor. Caí desmayada. Pero este mismo problema lo encuentro en los adultos de grados superiores. ¿Por qué voy a escribir? Y ya lo dijo también el conferencista, ¿no? Más de 2 hojas, maestra. Es mucho. Hay que pensar. Y tú estás proponiendo que piensen. A ver, Karina, ¿qué hago con esta realidad en el aula? Queremos que piensen, pero hoy en día hay una negación, porque pensar no es útil. ¿O qué pasa? Sí, en efecto, Sara, es una realidad que estamos desafortunadamente viviendo, y creo que también es resultado de pues de esta idea, ¿no? De enseñar solamente contenidos, enseñar solamente las asignaturas, ¿no? Y también parte de la tecnología, que están metidos en el celular o en la computadora, y que es más fácil ir al Google y me da la respuesta, a ir a buscar en el diccionario, a buscar en un libro, ¿no? Entonces creo que es un reto que tenemos como maestros. No es sencillo, porque tú bien lo decías, hasta en niveles de posgrados nos cuesta trabajo pensar, porque no estamos acostumbrados. Es más fácil que me den una receta y va por acá, primer paso, segundo paso, a tratar de pensar de manera creativa, ya lo decía Lippmann, y cuidadoso. Este pensamiento de alto nivel o el pensamiento complejo no es sencillo, y por eso esta situación que tú comentas la vivió Lippmann. Imagínate ya cuántos años hace de esto, y él planteaba esta necesidad de en niveles más en niveles de educación básica tenemos que empezar a transformar, a enseñarles a pensar a los niños desde pequeños, porque no es cosa sencilla. O sea, el hecho de que me digas ponte a pensar, pues sí, pero ¿cómo le hago, no? ¿Por dónde empiezo? Entonces, creo que a lo mejor ya en estos niveles que ya estamos hablando de media superior, universidad o posgrado, tendríamos que empezar paso a pasito, ¿no? En primer lugar, generar estas comunidades. Yo participo en una comunidad de investigación que generó un filósofo ecuatoriano, que nos invitó, y así como adultos estamos iniciando. Entonces, con algún texto, y los sábados nos reunimos y empezamos a dialogar, y se hacen unas charlas muy enriquecedoras, pero es empezar por algo, empezar a detonar con alguna novela, con algo que nosotros pensemos que es de interés de los jóvenes o de los estudiantes,
para que en pequeños momentos, 10, 20 minutos, y así ir incrementando esas comunidades de investigación. Pero también es necesario formarnos, ¿no? Porque no es hacer preguntas por preguntas obvias, dice Angélica Sátiro, hay que hacer preguntas preguntas que movilicen nuestro pensamiento, que lleguen al alma y que puedan generar esa curiosidad o ese interés por encontrarles respuestas, ¿no? Pero entre nosotros mismos, entre esta comunidad de 10, de 5, de los que quieran participar, y creo que así podríamos ir empezando a generar esas transformaciones que tanto nos hacen falta. Es una batalla esto en estos tiempos, ¿verdad? No sé ahorita los que están regresando ya al aula, los que ya están en sesiones presenciales, la situación que se está presentando con nuestros chicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sigo todavía en este sistema, ¿no? De las reuniones en plataformas, en diferentes plataformas del Internet, pero lo veo muy complicado, Karina, muy, muy complicado. De por sí, ya la semana pasada nos hablaba el expositor de cómo vemos a la filosofía, ¿no? O sea, la vemos como algo que no es útil, como algo que no es práctico, como algo que no tiene aplicación, y la generalidad va pensando en eso. Sin embargo, lo que contrarresta esta situación es el impulso que hay ahorita por la filosofía, por buscar las respuestas, por obtener las respuestas a los grandes dilemas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? De para qué existo, a dónde va a parar esto, qué finalidad nos lleva. Lo veo muy complicado porque además, como dijo el doctor José Antonio, hay una brecha de desigualdades en la formación que no nos permite, dijéramos, arrancar en grupo. Y entonces, arrancar en grupo un diálogo es más difícil por las diferencias, dijéramos, de la formación que traen nuestros alumnos y las grandes carencias, ¿no, Karina? ¿Qué nos sugerirías tú que estás en el medio? Dijéramos, porque en el preescolar hay una base muy sólida, pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué sugieres en los demás niveles para que podamos llegar a ir resarciendo en lo que se pueda, ¿no? Las necesidades de nuestros alumnos? Sí, Sara, pues precisamente la comunidad lo que pretende es construir, llegar decía yo al principio en la presentación, es deliberativa. O sea, yo no puedo imponer algo porque finalmente es algo que se va a construir dentro del aula con la diversidad que existe. Entonces, Lippmann lo que pretende es precisamente formar ciudadanos con una idea de democracia, porque finalmente tenemos diversidad y en la realidad, ya en la vida cotidiana, hay diferentes situaciones que viven nuestros jóvenes y los adultos. Entonces, esta idea de poder, enseñarles a respetar, por eso habla del pensamiento cuidadoso, no solamente es decirles cómo hacerlo, sino que ellos mismos vayan construyendo esa realidad y a partir de lo que viven día a día, con sus diferencias, con sus similitudes, pero que entre ellos, a través de ese diálogo, a través de criterios, a través del razonamiento, pues pueden ir construyendo situaciones en beneficio de su propia comunidad y de su propio contexto. No sé si aclara un poquito esta situación, Sara. Pues sí, ahora sí que tenemos mucho por hacer. Fíjate que hay una pregunta aquí en el chat de parte de Gabriel, que por alguna razón su micrófono no le permite hacerlo de viva voz, entonces me voy a permitirle leer el pensamiento de Gabriel. El amor a la patria, el civismo, la cultura del diálogo y el debate sano, ¿se pueden enseñar en filosofía para niños? Claro que sí, pues principalmente es lo que se pretende, que los niños puedan aprender desde pequeños cómo ser ciudadanos, pero no desde lo macro, sino desde lo micro. O sea, desde el aula es como con las familias. En las familias los niños aprenden valores,
bueno, viven valores, aprenden a respetar, a escuchar. Es lo mismo en la escuela, en estas pequeñas comunidades es donde ellos van a ir ensayando lo que posteriormente, cuando sean adultos, van a poner en práctica. Entonces sí creo que es necesario y muy enriquecedor esta propuesta de Lippmann, y les comentaba, ya ha ido pues modificándose a través de diversas investigaciones, de diversos filósofos que se han interesado, y pedagogos también, que se han interesado en esta filosofía para poderla llevar a la escuela. Entonces, en el aula, dentro del aula, podemos hacer muchas situaciones, podemos transformar la realidad de nuestros alumnos, si estamos convencidos. Es decir, los maestros con su creatividad, conociendo, digamos, el modelo de filosofía para niños, de ahí en adelante pueden aplicarlo a diferentes temas. Niveles. Sí, así es. Bueno, pues yo te comparto que uno de mis alumnos, Ram Carrillo, está haciendo su catecismo de doctrina social de la Iglesia precisamente con la metodología o el modelo de filosofía para niños, ¿no? Por aquello de que nos están preguntando aquí en el chat, pues que nos digas más experiencias de dónde se aplica, quién lo está haciendo, como para tener referentes, ¿no? Y preguntar cómo les está yendo, si tienes por ahí idea de quién está haciendo estos trabajos. Sí, de hecho, yo ahorita estoy dentro del posgrado que estoy realizando, estamos haciendo una investigación en tres, en la zona de Ameca, o sea, no es exclusivo de escuelas particulares o escuelas públicas. Yo creo que esta propuesta se puede implementar en cualquier medio y en cualquier nivel. Y les comentaba, es complejo que los niños desde edades tempranas empiecen a argumentar, a pensar. Las maestras les preguntan y se quedan así como que no saben qué contestar. Entonces, estas comunidades son pequeñas, pequeños maestros, maestros que se han atrevido a querer transformar en el aula y se han estado involucrando en el libro de Jugar a Pensar, que ya les refería, de Angélica Sátiro. Ella pues da una propuesta muy clara para el nivel de preescolar y se han estado implementando en estas comunidades. También hay comunidades en Brasil, en España, en educación media superior, en primaria también, que se han implementado aquí en el Estado de México y en la ciudad, en la Ciudad de México también. Es impresionante, ¿verdad? Y bueno, a mí me gustaría también ya conocer resultados, pero pues ya excedería también el tiempo que tenemos para comentar todas estas cosas. Fíjate que Cari, que estaba con nosotros, nuestra coordinadora del conversatorio, Carolina Rebollo, que es colega también pedagoga, pero ya saben que la tecnología es muy traicionera. Y pues la traicionó su tecnología, su computadora se apagó y nos dejó aquí, ¿verdad? Entonces me voy a permitir yo pues ya dar el cierre a esta reunión. No sé si el resto del grupo que estén todavía por aquí quieran prender su cámara, pues para agradecer al público que nos está escuchando ahora a través de las diferentes plataformas. Ya llegó Caro, miren, muy bien. Caro, tienes la palabra. Ay, bueno, primero que nada, híjole, la tecnología, la educación y la improvisación tienen que ser una misma. Muchas gracias, Cari, muchas gracias por todo lo que nos pudiste compartir. A mí me parece que los dos temas del día de hoy estuvieron sin duda ligados y fue todo un acierto de la doctora Sara ponerlos juntos para que pues el pensamiento, o sea, no podemos hablar, ahora sí que no podemos hablar de educación, ¿no? Si no ligamos la filosofía para niños, ¿no? Porque hablábamos la semana pasada del tema de la filosofía, cómo acercarnos a la filosofía y, bueno, cómo generar este acercamiento a la filosofía para niños y generar en ellos un pensamiento crítico muy de la mano de lo que nos decía el doctor José Antonio, ¿no? Entonces, todo un acierto tener estos dos temas el día de hoy con dos grandes expositores. Muchísimas gracias, maestra Karina. Y pues creo que no nos queda nada más que agradecer a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo. Sé que nos pasamos un poquito del tiempo, pero valió al 100% la pena.
Los invitamos a ver la tercera parte del conversatorio que vamos a tener. No se la vayan a perder. Vamos a tener una tercera parte de este conversatorio y va a ser igual de interesante. Vamos a hablar de Víctor García Oz, de la educación personalizada, de todo lo que tiene que ver también con las obras educativas católicas. Entonces, valdrá sin duda mucho la pena y los vamos a esperar en la tercera parte de este conversatorio. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, Gracias. especialmente a nuestra presidenta del Colegio Mexicano de Profesionales para la Investigación Educativa, que nos acompaña también con ciertos problemas con el micrófono. Por lo tanto, me permito darles su saludo e invitarlos a la próxima sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.